Respecto a cómo puede acabar este ciclo político, es fácil que acabe como un recambio de élites. Muy fácil. O sea, y claramente una de las ideas de intervenir con este tipo de iniciativas es que eso no sea así. Y que no sea así precisamente en el terreno institucional. Y cuando digo recambio de élites no quiero decir simplemente que se recambien lo que serían las figuras gobernantes y que, por ejemplo, si llegásemos, y eso es viable, a una nueva república con un pacto con los catalanes y algunos contenidos sociales nuevos, ¿no? Una especie de segunda transición. Lo que quiero decir es que ese recambio de élites es infinitamente más capilar y molecular de lo que parece. O sea, es, por un lado, que entre gente nueva en prensa, que entre gente nueva en lo que sería la academia, que entre gente nueva en lo que sería el periodismo, ¿no? Que entre gente nueva ocupando todo lo que serían los puestos, si queréis, como de reconocimiento público. Y que entren, por ejemplo, pues gente que parecía que estaba pues, absolutamente convencida, con posiciones legítimas y a lo mejor que incluso con buenas intenciones, que entren como técnicos de la administración, que entren como asesores políticos en distintos niveles, como asesores técnicos. Todo ese proceso se va a dar. La cuestión es que si ese proceso no está controlado, incluso aquellos que parezcan que en principio son más honestos y mejores, pues al final lo que querrán es ejercer muchas veces los saberes que tienen dentro de las propias instituciones. Ya pasó en los años 70. Es decir, que no pienso que la gente que está hoy ahora mismo metida en política está hecha de una pasta más consistente que la de los años 70. Y si me apuráis, menos. Entonces, creo que ese es un proceso que hay que intentar intervenir en él. Y una de las maneras de intervenir en él es que tú conviertas en sujeto político de ese proceso de institucionalización. Que eso puede salir mal y que nosotros planteábamos que se hiciese precisamente a la escala que es más controlable, que son los municipios. Hay contramodelos en los años 70, es decir, que lo que pasa con el municipalismo vasco, que es de donde nace Rui Batasuna, no es exactamente lo mismo que pasa en el resto del Estado. No tiene nada que ver. Y no solamente por ETA, sino porque hay un proceso político infinitamente más intenso que la que hay en el resto del Estado. O sea que es interesante que se pueden discutir de distintas cuestiones. Respecto al ciclo político, creo que es interesante también ver que claro que no estamos en una crisis revolucionaria, estamos en una crisis orgánica. Es mucho más parecida a la de los años 70 que a la de los años 30. Y también las formas de solución pueden ser comparables, por lo menos, no digo similares. Pero sí hay una cuestión que sí que tenemos que reconocer. O sea, 15M no surge de la nada. O sea, el 15M recoge todo un ciclo político, es la culminación de un ciclo político. O sea, se había echado previamente al gobierno Aznar, por supuesto, en una situación como muy ambivalente. Tenía que ver con el movimiento global, el movimiento contra la guerra y un montón de un campo de experimentación que aquí en Madrid es muy claro. O sea, aquí en Madrid se ha multiplicado el tejido militante en los últimos 15-20 años, básicamente yo diría que por 10. O sea, en términos de espacios sociales, de capacidad de intervención, de grupos militantes, etcétera. Es decir, es un resultado de una acumulación y el 15M los vuelve a duplicar o triplicar. Y ese es el tejido con el cual hay que operar y con el cual hay que trabajar. O sea, yo creo que eso es como un reconocimiento. O sea, que ese proceso de acumulación no se hace a partir de ahora, sino que ya viene de largo. Y el problema del 15M es que recoge muchos de los problemas que venía de esa escena, digamos, de los movimientos sociales, por decirlo así. Fragmentación, poca capacidad organizativa, poca dimensión estratégica, son debilidades de lo que sería nuestra coyuntura política actual. O sea que es muy difícil pensar si queréis, con una inteligencia estratégica que diga, bueno, las líneas del cambio son por aquí, nuestras capacidades organizativas están aquí jugadas, ¿no? O sea, si el proceso de cambio en Podemos ha sido tan rápido es básicamente porque eso no existe o no está suficientemente cuajado, ¿no? Por decirlo así. Y creo que eso no es simplemente de que no existiese tejido, sino de que el tejido que ya existía nunca se había planteado esas preguntas. O sea, el gran problema de los movimientos sociales es su fragmentación. Y su fragmentación también implica que no tiene una idea política, una idea de proyecto político. Y cuando digo una idea de proyecto político no me refiero a que sean pues si queréis un proyecto político de orden anarquista o de una sociedad alternativa, sino un proyecto político concreto. Es decir, ¿qué haces con todos los problemas que el país tiene a día de hoy, en materia educativa, tal cual, y que son líneas de reforma concreta?